Hola, esto es Semana 420, un espacio con las noticias más recientes en el mundo de la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones. En esta ocasión tenemos algunas noticias, historias interesantes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, otras partes del mundo. Soy Osvaldo Olivas, editor de el sitio y el canal Industria 420 y de este show semanal, Semana 420, que pueden encontrar cada semana con lo más relevante en el mundo de la planta, en lo que se refiere a cambios regulatorios, cambios culturales, el tratar de comprender cuál es la situación actual de la planta en sus diferentes usos y sus múltiples intersecciones. Comenzamos. Esta semana me gustaría señalar que tenemos efectos especiales en el audio en este momento en Tampa, Florida, donde estoy grabando Semana 420. Hay una tormenta eléctrica, entonces estarán escuchando algunos truenos, truendos. La primera historia de esta semana, en Ohio, el estado de Ohio, en Estados Unidos, el 7 de agosto de 2024, pasa la historia en lo que tiene que ver con la planta, el uso adulto de la planta, porque comenzó la venta de cannabis de uso adulto en el estado de Ohio el 7 de agosto. Se convirtió en un estado en el que ahora los dispensarios le venden a las personas mayores de 21 años de edad. Se autorizó, comenzó la venta de uso adulto en Ohio con 98 dispensarios autorizados para la venta. ¿Por qué ya había 98 si apenas se acaba de legalizar el uso adulto? Porque son dispensarios de que ya vendían en un programa de cannabis medicinal. Es decir, Ohio ya tenía un programa de cannabis medicinal y entre los dispensarios que abrieron, que simplemente ahora también le venden a personas que no tienen una tarjeta de cannabis medicinal, están Trulieve, Verano Holdings, Green Top Industries, Curaleaf, The Cannabis Company, entre otros. Son 98 dispensarios, de acuerdo con un reporte del medio Green Market Report, son esos los que comenzaron operando. Recordemos que en el estado de Ohio, en 2023, se legalizó el uso adulto de la planta por la vía del voto, por la vía electoral, cuando el 57,19% de los electores votaron por el sí para que se cambiaran las leyes y se permitiera a las personas mayores de 21 años el poder poseer hasta 2,5 onzas, o sea, 70,8 gramos de la planta, cultivar hasta 6 plantas en sus viviendas y hasta 12 de forma colectiva, por vivienda. Y la, la, el permiso, la habilitación de la existencia de dispensarios de uso adulto, como ya en otros 23 estados de la Unión Americana. Son 24 estados en Estados Unidos, más otras entidades, otros territorios que tienen ya el uso adulto o uso recreativo, como se le llama, ya legalizado. ¿Cuál es la diferencia entre uso adulto y uso recreativo? Se utilizan como sinónimos, pero el asunto es que no siempre se usa con fines recreativos. Hay gente que compra cannabis de uso adulto para dormir bien, no para estar de fiesta. Por eso es un uso adulto. Esa es la diferencia. Entonces, Ohio comenzó, ya tiene dispensarios que venden cannabis de uso adulto. 24 estados, casi la mitad de los estados.
Demográficamente, más de la mitad, la mayoría de los estadounidenses residentes de Estados Unidos tienen acceso a un dispensario cerca de ellos, ya vienen, ya sea en un programa medicinal o en un programa de uso adulto, de legalización. Solo quedan menos de 10 entidades, nueve estados que tienen donde está criminalizado y no existe acceso a la planta ni siquiera de forma medicinal. Sin duda, un día histórico para Ohio y como ocurre en estas ocasiones, pues se hicieron filas, enormes filas en algunos dispensarios y es la novedad. Y esto también va a traer una serie de cambios o de adaptación, que en algunas personas le llaman problemas, que es como tratar de evitar que se incremente el consumo, por ejemplo, en personas que nunca lo han hecho y lo mezclan, podrían mezclarlo con otras sustancias como el alcohol, lo que no es recomendable, o que pudieran conducir algún vehículo bajo la influencia. Entonces, esto es parte del fenómeno de la legalización. Ocurre un periodo de adaptación después de la legalización. Pero no sé, no hay datos que indiquen que se incrementa el, el uso de forma considerable. Simplemente se abre el acceso y las personas que estaban en el mercado ilícito se mudan al mercado legal, aunque los mercados ilícitos no desaparecen por completo. En otra historia, esto también en Estados Unidos, en el estado de Missouri, la división, de acuerdo con un comunicado del gobierno estatal, lo tomé del sitio de la Secretaría de Salud, del Departamento de Salud de Missouri, continúan los truenos en Tampa, Florida, ciudad caen muchos rayos. En Missouri, la División de Regulación del Cannabis retiró del mercado, hizo un recall de 2.649 productos de cannabis que se venden bajo la marca 2020. De acuerdo con el comunicado, los productos retirados del mercado se incluyen flores molidas y porros prerrolados en varios envases y variedades. La autoridad dijo que no se han informado reacciones adversas a los productos hasta este momento. ¿Por qué? Porque se hizo el recall, dice la autoridad que los productos no cumplían con las normas porque se analizaron en la etapa de flor sin procesar, en lugar de analizarse en la etapa final del producto. Oh, ok. No es que se haya encontrado algo peligroso en los productos en sí mismos, sino que encontraron una falla en el proceso de producción. Hicieron el análisis antes de la etapa final, el análisis que se realiza a cada uno de estos productos en los mercados regulados, parte de la regulación, parte de la legalización y de la ventaja de tener a la planta en un mercado regulado y no en el mercado negro, que se pueden analizar, se puede llevar un control, un análisis de laboratorio de lo que la gente, los pacientes y los consumidores se están llevando a su cuerpo. Por eso es importante el asunto regulatorio en lo que tiene que ver con sustancias. Esa es la noticia en Missouri. En otra noticia también en Estados Unidos, esta tiene que ver con política. Antes de, antes de hablar de esa noticia, porque tiene que ver con políticos y candidatos, quería señalar que hay que establecer tener muy claro que hay una gran diferencia entre lo que los políticos dicen, especialmente en campaña electoral, o lo que se dice de ellos en campaña electoral, a lo que realmente son sus políticas ya a la hora de estar en el gobierno. Hay que tener muy clara la diferencia de esto. Una cosa es lo que dicen los políticos, en el caso de la planta de cannabis,
Y otra cosa es su récord, lo que hace o lo que harían realmente en caso de obtener. Pero bueno, en esta historia tiene que ver con el expresidente Donald Trump, también candidato a la presidencia. Esta semana hizo una conferencia de prensa, realizó una conferencia de prensa en su casa en Mar-a-Lago, aquí en Florida. Y dentro de múltiples temas que no competen a este espacio, solo compete lo que se refiere a la planta. El expresidente Trump señaló, cuando se le preguntó sobre la qué opina de la legalización, dijo que, voy a parafrasear en la traducción, dijo que a medida que lo legalizamos, hablando de la planta, dijo Donald Trump, empiezo a estar mucho más de acuerdo porque se está legalizando en todo el país. Florida tiene algo pendiente, haré una declaración al respecto muy pronto. Eso es lo que dijo Donald Trump al respecto de la planta. ¿De qué habla? Dijo que en el futuro próximo va a hacer un statement sobre su postura en torno a la legalización en Florida. El próximo 5 de noviembre, a nivel estatal en Florida, se votará si se legaliza o no el uso adulto de la planta. Esto es en el Amendment 3, enmienda 3. Tiene que ganar con más del 60% de los votos. El gobernador y el Partido Republicano, el gobernador Ron DeSantis y su partido, el Partido Republicano de Florida, están en contra totalmente de la situación. También esta semana, hablando de Florida, se reveló que el inversionista multimillonario Ken Griffin y director ejecutivo de Citadel Hedge Fund con sede en Florida anunció que donó $20 millones en apoyo a los candidatos que se oponen a la enmienda que propone la legalización del uso adulto. El multimillonario Ken Griffin le metió $20 millones al no, porque aquí en Estados Unidos las campañas políticas, el dinero manda y cuesta todo lo que se refiere a la promoción de las campañas. No se recibe el dinero público como en otros países, sino que los donativos son muy importantes y lo que se recaude. Entonces, $20 millones al no. Entonces, Ken Griffin, este empresario, se pone del lado de los que están en contra, se suma a los republicanos y al gobernador Ron DeSantis. La pregunta es, ¿qué va a decidir el expresidente Donald Trump? Porque esto, lo que él diga, básicamente va a definir si se legaliza o no el uso adulto en Florida, porque tiene una gran influencia en los votantes en el estado, Sunshine State. Eso es lo que está ocurriendo. También en un asunto político, en el otro lado de los partidos, en el lado de los demócratas, la virtual candidata, que va a ser pronto candidata oficialmente a la presidencia, Kamala Harris, actual vicepresidenta del país, nombró al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como, como el candidato a la vicepresidencia y se le está promoviendo como un político que está a favor de la legalización. Y eso es real. Si nos vamos al récord del gobernador de Minnesota, Tim Walz, durante su periodo, hace poco, en 2023, él firmó, él promulgó la legalización de la planta y ahí se ha manifestado a favor de la legalización como tal del uso adulto. Eso hace suponer que los demócratas están diciendo que podría ocurrir algo más de lo que es la reclasificación que va en curso, que es lo que hizo la administración del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Lo que hicieron fue la reclasificación, que en resumen solo beneficia a las grandes compañías.
no cambia nada en lo que se refiere al acceso a la planta, etcétera. Pero en el asunto político, por un lado, Donald Trump se va a pronunciar pronto sobre lo que piensa de la legalización en Florida y eso influiría en lo que sería su gobierno en caso de regresar a la Casa Blanca. Y por el otro, todo indica que los candidatos demócratas también quieren agarrar el tema y entonces saber quién van a empezar a utilizar la planta como con fines políticos para atraer votantes a la urna, agua a su molino. De eso se trata eso. Pero insisto, una cosa es lo que dicen los políticos y otra cosa es las políticas que implementan ya una vez en el poder, que por lo regular, en lo que se refiere a la planta y muchísimos otros temas, deja mucho que desear. En otro tema, esto es en Canadá, de acuerdo con un reporte de CTV News, Health Canada, el Departamento de Salud, anunció un recall, un retiro de productos de extracto de cannabis que se venden por la compañía iNaturally Organic Inc., debido a que tiene valores incorrectos en las etiquetas de los productos. Según el reporte, el recall se aplica a más de 17,000 unidades de cápsulas blandas de CBN más CBD. O sea, eran cápsulas de CBN con CBD, o sea, de cannabinoides. O sea, estamos hablando de derivados del hemp, de la planta de cannabis, no tanto de THC, que es intoxicante, sino de CBN y CBD. Aceite de amplio espectro, de espectro completo, cápsulas de Nulif Naturals y aceite multicannabinoide, y varias marcas que se vendieron en las provincias de Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, etcétera, Ontario, entre diciembre de 2022 y julio de 2024. Según Health Canada, los productos contienen concentraciones más altas de THC y del cannabinoide intoxicante hexahidrocannabinol, HHC, de la que indican las etiquetas de los productos. Se hizo un análisis de los productos que se venden de esa compañía iNaturally y Organic en Canadá y tienen más THC del que dicen. Eso es súper común, por cierto, haciendo una pausa. Esto ocurre en muchas partes del mundo, especialmente con el CBD, que no trae lo que dice. Así de simple, puedes decir que no contiene THC y puede traer mucho THC, o puede traer, dice que contiene tanto de CBD o de CBN y puede traer más o puede traer menos, y eso pues no se puede, no hay un estándar en la producción y eso impacta en el paciente o en el consumidor o en la persona que lo toma como wellness, ¿no? Para su bienestar. Es en Canadá, un recall. También por eso es importante que exista, que donde existe regulación hay retiros, porque se deben cumplir con ciertas normas. En otra historia, esto es en el UK, en el Reino Unido, la Fundación Independiente de Políticas sobre Drogas Transform está recaudando fondos para lanzar una campaña nacional para acelerar la reforma del cannabis en el Reino Unido. La organización benéfica Transform Drug Policy Foundation espera recaudar 50,000 libras para apoyar su trabajo de llevar una regulación responsable del cannabis al Reino Unido. Esta organización es una non-profit con sede ahí en el Reino Unido, en el UK, que trabaja en pro de un sistema de regulación de las drogas, de las sustancias, para sacarlas de la perspectiva punitiva y prohibicionista con lo que se ha abordado desde el siglo pasado y que justo es el cambio cultural que estamos viendo y de lo que se trata este programa. Eh, Transform en el UK está recaudando fondos para hacer una campaña a ver si logran avances en la reforma
del cómo el Estado revisa las drogas. En otra noticia, esto es en el Pacífico Sur, en Fiji, se llama así como el agua, Fiji, las pequeñas islas allá en el Pacífico Sur. Recuerdo con un reporte que encontré, el viceprimer ministro de Comercio de Fiji, Manoa Kamika, destacó el progreso de un proyecto de cava y de cannabis medicinal para legislarlo. Un proyecto de ley sobre cava y el proceso y cannabis medicinal. Ocurriendo esto en Fiji. Interesante cómo hay algunos, esa es toda la nota, pero me llama la atención porque es interesante cómo hay algunos lugares del mundo que son considerados pequeños, pequeñas islas, pequeños archipiélagos, que están dando grandes pasos en la descriminalización, en la creación de una industria, porque tienen políticos, tienen gobernantes que ven el valor económico que puede aportar a la sociedad la legalización y la regulación y la producción de la planta, especialmente con fines industriales y con fines medicinales. Hay una gran oportunidad económica para muchos países y son estos países pequeños que están dándose cuenta primero que los grandes, que los más grandes, sobre la oportunidad que hay. En uno de los programas anteriores, semanas atrás, en una semana 420 anterior, les comentaba sobre las Bahamas. Va a legalizar el cannabis medicinal con un programa que va a detonar su economía de forma importante, las Bahamas. Y ahora Fiji, lugares turísticos, lugares que reciben a mucho turista estadounidense y europeo, de los que muchos son pacientes, consumidores, se dan cuenta que para combatir un posible mercado, lo mejor es regularlo y producirlo ellos mismos y obtener una ventaja económica importante y además se puede cobrar, o sea, los gobiernos recaudan mucho en impuestos. Estas son algunas de las noticias importantes en esta semana. También me gustaría recomendarles que si tienen tiempo, les gustaría, si están interesados en lo que tiene que ver con el sistema endocannabinoide, estas semanas entrevisté al profesor, doctor Lumir Janus. El profesor Lumir Janus, tuve el honor de hablar con él y la entrevista está en el canal de YouTube Industria 420, Cannabis News. Pude hablar con él sobre el descubrimiento de la anandamida. La anandamida es una sustancia que el cuerpo genera, el cuerpo humano genera, y tiene que ver con el sistema endocannabinoide, que es la razón dentro del cuerpo humano, es el sistema donde el fitocannabinoide, los cannabinoides de la planta, por ejemplo, se conectan y tienen los efectos tanto psicoactivos o físicos o antiinflamatorios, etcétera. Profesor Lumir Janus, da la entrevista con él, tienen tiempo, dura unos 45 minutos, donde habla sobre su trayectoria desde que comenzó en Checoslovaquia durante la Guerra Fría, luego cuando termina la Guerra Fría puede salir de Checoslovaquia, lo que hoy es República Checa, para sumarse a la investigación en Israel con el doctor Mechulam, donde el equipo realizaron esta investigación que llevó al descubrimiento de la anandamida, entre otras cosas. Tiene que ver con investigación científica. Y conversé con él también porque él es uno de los conferencistas de Canna World Congress. Es un evento que se llevará a cabo en Medellín
próximo noviembre. Se va a llevar a cabo en el Hotel Intercontinental de Medellín el próximo 12 y 13 de noviembre de 2024. El profesor Lumir Janus es profesor y es doctor, estará presente con una conferencia, habla un poco de ello en la entrevista. La entrevista cuenta con subtítulos en español en el botón de subtítulos. Entonces, él va a ser uno de los conferencistas en Cana World Congress, que llevará a cabo el próximo 11 y 12 de noviembre en Medellín. Otros eventos también, hablando de eventos, eh, Comedewit México publicó algo de que va a cambiar su- sus fechas. Iba a ser en septiembre y parece que ahora va a ser en diciembre. ¿Qué otras noticias hay al respecto? Pueden encontrar más noticias sobre lo que ocurre en el mundo de la planta y sus múltiples intersecciones, como lo que hemos estado hablando en mi cuenta en LinkedIn. Pueden encontrar como Osvaldo Olivas y también en el sitio industria420.com, donde estamos haciendo una especie de archivo de la situación actual de la planta en este 2024, cuál es dónde están ocurriendo los cambios regulatorios, dónde está generándose un cambio cultural en torno a la percepción, el acceso y los negocios alrededor de la planta en mercados regulados o las áreas grises que hay también cuando los modelos de legalización o regulación son deficientes, también se generan a veces más problemas de los que había antes. De eso se trata este programa, Semana 420, un espacio con las noticias más importantes. En este programa nunca recomendamos, no es nuestra misión, el consumo, ni para pacientes ni para consumidores. De lo que hablamos es de los cambios culturales, de los cambios regulatorios en las leyes, lo que está pasando en las noticias, de cómo los gobiernos están o manteniendo sus políticas prohibicionistas o están yendo con el cambio generacional alrededor de la planta de cannabis. Soy Osvaldo Olivas, les agradezco mucho su atención para Semana 420, que también lo pueden ver en YouTube cada semana, en algún momento del fin de semana, en las plataformas de podcast, y los martes lo pueden escuchar a través de greencoastradio.com, una radio para la comunidad que se emite desde California, interesante desde costa a costa. Esto fue Semana 420 y muchas gracias por su atención.